Se acerca otro segmento más de respuestas bíblicas. Por lo tanto, busque lápiz, papel, invite a un amigo, traiga la palabra de Dios y aquí nos encontramos. Únase a nosotros. Saludos, bienvenidos amigos a otro programa más de Respuestas Bíblicas. Con ustedes, a su amigo Daniel Escarone. Encantado del privilegio que tengo de compartir con ustedes a través de este medio en las ondas del aire. Quiero recordarles, como siempre estamos, decirles que usted es la persona más importante de este programa porque sin su participación no lo podríamos llevar a cabo. ¿Cómo es posible que usted pueda formar parte de este programa? Se lo digo en un instante, luego de darle la bienvenida a mi amigo, el doctor y pastor Eric del Valle. Bienvenido. Nuevamente, gracias por invitarme al programa. Estoy muy contento de estar aquí. ¿Cómo puede usted participar de este programa? Básicamente haciéndonos sus preguntas. Usted puede hacerlas, escribirlas y enviarlas por correo electrónico, también por correo común, y dirigirlas al correo electrónico. Nuestra dirección es rb, número 3abnlatino.org, rb@ número 3abnlatino.org, y allí, cuando usted lo haga, le agradeceremos muchísimo que nos indique desde dónde nos está contemplando, dónde está sintonizando nuestro programa, de tal manera que nosotros podamos tener una idea de nuestra audiencia latinoamericana. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está usted? Estoy muy contento. No sé por qué siempre que vengo a este programa mi corazón se llena de alegría, quizás porque estamos buscando de definir las cosas conforme a la santa palabra de Dios y así iluminar el camino con la Escritura. El pastor es el pastor Eric del Valle. El pastor Eric del Valle es profesor, es docente, es pastor, se desempeña actualmente en Grand Rapids, en Michigan, es pastor de iglesia, y definitivamente detrás de él hay un docente que quiere expresarse en la vida pastoral, en la vida académica, en los escritos. Por años el pastor del Valle ha sido docente en la Universidad de las Antillas, es un experto en el área de la ética teológica y es un consumado escritor también, un hombre que le gusta la poesía, las bellas artes, un hombre que tiene muy buena intuición en el análisis bíblico, y es un placer que nos acompañe. La gloria sea para Dios. Gracias. Está trabajando su disertación en la Universidad de Andrews. Sí. En el área de ética bíblica. En el área de ética filosófica y ética bíblica. Eso entraría dentro del área de teología sistemática. Correcto, es una rama en específico. ¿Qué abarca la teología sistemática? La teología sistemática abarca el Antiguo, el Nuevo Testamento y otras verdades que tienen que ver con la realidad ontológica en la que vivimos. ¿Eso le permite a usted responder preguntas bíblicas entonces? No. Oh, pastor del Valle, qué bueno. Y realmente es bueno tener expertos con nosotros. Cada vez que abrimos la Biblia y que buscamos el consejo, es bueno, es importante, porque hoy en día nos encontramos con muchas distorsiones teológicas. En uno de nuestros programas que grabamos juntos hace un tiempo, mencionamos cómo esa distorsión está golpeando a la exégesis y la eisegesis, y cómo desde afuera se está tratando de imponer un criterio hermenéutico en elementos que no están en la Biblia. Lamentablemente, las presuposiciones hermenéuticas hacen que las personas, aún las que están estudiando a profundidad las Sagradas Escrituras, no dejen que la palabra de Dios realmente se exprese. Tenemos aquí la primera pregunta de nuestro programa y dice lo siguiente. En la Biblia se menciona que hay pecado que no lleva a la muerte. Y cita primera de Juan 5:17. ¿Ustedes saben cuál es ese pecado? Porque hasta donde he aprendido, la paga del pecado es la muerte, y pecado es transgresión de la ley.
La pregunta hay que saberla enfocar. Vamos a comenzar diciendo que pecado es pecado, pero no todo pecado tiene las mismas consecuencias. No es lo mismo que una persona vaya a una tienda y se robe un par de zapatos nuevos, a que una persona vaya a una tienda, se robe un par de zapatos nuevos y mate a todos los dependientes de la tienda. Las consecuencias legales, morales, no van a ser las mismas. Asimismo, en las Sagradas Escrituras hay pecados que son sumamente peligrosos. Por ejemplo, el pecado contra el Espíritu Santo. Incluso el pecado que en hebreo se llama Pashá, que es el pecado de rebelión. Ese pecado que practican los demonios, ese pecado que practicó el rey Saúl. Sin embargo, hay pecado que es hamartía, que es el pecado donde se hierra el blanco, pero hay arrepentimiento. Ese pecado donde se hierra el blanco, donde hay arrepentimiento, goza, si el pecador se arrepiente, de la gracia de Dios, y aunque a veces va a ser disciplinado, no tiene consecuencias tan graves. Un ejemplo lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 3. En 2 de Samuel, capítulo 2, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice: pequé contra el Señor, esto dice el rey David, y Natán el profeta le responde: también el Señor ha perdonado tu pecado y no morirás. Porque David reconoció su pecado, no sufrió la consecuencia máxima, que es la muerte. Cuando, estimados amigos, usted lee en primera epístola de Juan, capítulo 5, es el texto que mueve a nuestro televidente a generar la pregunta. Dice el texto, versículos 16 y 17, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y luego viene muy bien el texto que usted leyó, ilustra el punto en 1 de Samuel. Claro que pecado es transgresión de la ley. Usted lo dijo, y es correcto, pecado es transgresión de la ley. Y el punto en este pasaje no niega esa realidad. El apóstol Juan no está indicando este aspecto. Pero cuando nosotros tenemos que distinguir, de hecho, cuando usted va a la ley y abra por favor Éxodo capítulo 20, allí en Éxodo capítulo 20 usted tiene la santa ley de Dios. Y quiero decirles que hay incisos en la ley. Ahora, cada uno de los incisos es inconfundible y nosotros no lo podemos cambiar por otro. Es decir, tomar el nombre de Dios en vano, por ejemplo, no es robar. Robar no es cometer adulterio. Cometer adulterio no significa codiciar la casa o los bienes del prójimo. Codiciar los bienes del prójimo no significa transgredir el sábado. Transgredir el sábado no significa deshonrar a padre o madre. Es decir, cada uno de los incisos establecen lo que llamamos como código la ley de Dios. Y es correcto, algunas personas dicen, cuando se transgrede un punto, se transgrede toda la ley. Sí, es cierto, pero no todos los elementos son iguales. Y es prudente que nosotros pongamos a cada uno de los elementos que describen los mandatos divinos dentro de lo que generan en la jurídica divina de nuestra relación con Dios, porque hay algunas personas que se excusan dentro de un punto para decir que, digamos, el que transgrede
un punto de la ley lo transgrede todos, que también lo dice la Escritura. Pero ese objetivo no es sano. No es que nosotros debamos defendernos en un pecado abrigado, excusándonos en que toda transgresión de la ley es pecado. Y vale la pena que nosotros aclaremos este aspecto. No negamos la realidad y el apóstol no la niega, pero hay una esperanza para el pecado y hay una esperanza para el pecador. ¿Cuál es la esperanza del pecador, pastor? La esperanza es el arrepentimiento, y cuando el arrepentimiento se produce en su corazón, Dios se reconcilia, Dios perdona y derrama su gracia. Muchas veces el Señor derrama su gracia, pero también disciplina un poco según la falta, como fue el caso de David. A él se le perdonó la vida, pero tuvo que aprender en su propia familia, tuvo que aprender la misma experiencia que él practicó. Él traicionó, él mintió y él mató. Y esa experiencia, de forma tan grosera como David la practicó, aunque le fue perdonada, después tuvo que aprenderlo en su propia casa, en su propia familia, para finalmente que él pudiera tener la experiencia de andar como el Señor quiere, reconociendo que el Señor es justo a la misma vez que misericordioso. Y básicamente eso llevó a David a escribir, ¿no es cierto?, en los Salmos acerca de su experiencia y a manifestar su arrepentimiento. Y me gusta la declaración de Elena de White sobre ese aspecto, y lo dice en ese librito tan didáctico, tan hermosamente escrito, tan bien redactado, cuando dice: pecar, arrepentirse es sentir dolor por el pecado y tener el firme propósito de no volver a realizarlo más. Es decir, el arrepentimiento está vinculado al pecado. La persona ha pecado, pero cuando se ha arrepentido, expresa dolor por el pecado y tiene la firme convicción de no volver a hacerlo más. Es decir, si cuando alguien está en un momento de impasse, se pregunta si hay perdón y si se puede hacer algo, claro que sí. Y la Biblia definitivamente abre una puerta de esperanza y hay perdón en el corazón de Dios para aquel que lo reconoce, se arrepiente, se convierte, cambia su conducta, repara lo mal dicho o hecho y restituye la mala acción de tal manera que vuelve a reconstruir la vida y aquello queda atrás. Ojo, eso no significa que no haya consecuencias. Alguien lo ilustró y alguna vez lo mencionamos en alguno de nuestros programas. Es como cuando alguien clava un clavo en la pared. El clavo está allí y lo sacan, ¿sí? Pero el agujero queda. Lo puede quizás rellenar, lo puede reparar, lo puede pintar, pero las consecuencias y el efecto colateral de eso queda. ¿Algún comentario más, pastor, sobre esto? De todas maneras, lo importante es que no se puede tomar a la ligera el pecado. Jesús dijo en una de sus ilustraciones que mejor era sacarse un ojo o cortarse un brazo que simplemente cometer la falta o el delito. Así de serio hay que tomar lo que es el pecado. Elena G. de White en uno de sus escritos dice: no se puede ceder ni una pulgada al pecado. A veces uno, cuando tiene problemas éticos, en teoría uno quiere analizar y quiere especular qué uno haría. Mi consejo desde mi corazón es que nunca se programe a pecar, nunca se programe a mentir, nunca se programe a faltarle a los principios de Dios. Pero también es importante que usted entienda que hay un remedio para el pecado, y en algún trabajo con el doctor y pastor Eric del Valle hemos analizado toda la visión del santuario, donde allí tenemos a alguien que intercede por nosotros. Y usted puede acudir al trono de la gracia y encontrará
gracia y paz y esperanza que se le darán el oportuno socorro cuando confesamos al Señor, nos arrepentimos, le decimos que queremos cambiar y abandonamos el pecado y comenzamos una vida totalmente diferente a la vida que nos llevó a esa condición. Tenemos otra pregunta sobre este aspecto en el programa de hoy. ¿Qué es estar bajo la ley? La ley es la que nos muestra el pecado, pero ¿qué es estar bajo la ley? Nos pregunta aquí Eduardo y nos dice, ¿qué es estar bajo la ley? Gracias, ese es el corto email que nos envía. ¿Qué es estar bajo la ley, pastor? Presupongo que eso es un texto que aparece en las Sagradas Escrituras, en el libro de Gálatas. Es uno de ellos, sí. Sí, muy bien. Es importante tener claro que el libro de Gálatas es la primera epístola paulina. La mayoría de los eruditos, la inmensa mayoría, entiende que cuando Pablo escribió el libro de Gálatas, lo hizo para enfrentar las mentalidades radicales que existían en su época. Luego, en libros como Romanos, Pablo desarrolla de forma mucho más armoniosa y completa los mismos postulados que aparecieron primero en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas se hace un contrapunto entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Primero hay que entender que para Pablo no siempre la palabra ley tiene el mismo significado. En Romanos capítulo 7, versículos 14 y 16, la ley se le da varios sentidos en los escritos de Pablo. Así que tenemos que ajustarnos a un sentido específico donde se hable en el contexto que es soberano sobre estar bajo la ley. Lo que sí quiero aclararles primeramente, de forma general, es que cuando Pablo habla de estar bajo la ley o estar bajo la gracia, Pablo lo que está tratando es de llegar a la mentalidad judía, hebraica de su época, para decirle que ya no es tanto la circuncisión practicada como pacto íntimo y privado que fue dado a los judíos lo que hay que buscar en esas ordenanzas, sino más bien ahora lo importante es la circuncisión del corazón, que es una metáfora de dejar que entre el Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo, que derrama con su gracia la influencia del Espíritu Santo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Así que no es que Pablo está haciendo una dicotomía, ¿verdad?, de que hay una dispensación y otra dispensación, sino que Pablo está empezando a explicar que más que los rudimentos de la ley, tenemos que entender que la ley es como ese conductor que te lleva a la escuela donde el maestro, que es Cristo Jesús, te va a enseñar realmente cómo vivir el Evangelio y aplicarlo. Por lo tanto, la ley lo que hace es que nos da el conocimiento del pecado. La ley forma y esclarece, pero la ley son estos rótulos que se ponen a lo largo del camino para que tú te mantengas en el camino que es Cristo Jesús, según Juan capítulo 14, versículo 6. Así que la ley sirve para señalarnos y llevarnos a Jesús, porque Cristo es el que salva. Y vale la pena quizás también, amigo Eduardo, que abra su Biblia y tome nota y quizás leamos algunos de los pasajes que hemos estado citando de tal manera que usted luego los pueda revisar puntualmente. Por ejemplo, Gálatas 4:21 dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas lo que ya señaló: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Romanos el capítulo 2, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí nuevamente aparece bajo la ley, la expresión que estaba señalando Eduardo. También lo encontramos en Romanos capítulo 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuevamente, el mismo contraste que utilizaba el apóstol Pablo en Gálatas. Lo encontramos aquí en Romanos capítulo 6, versículo 14. Lo vemos también en el siguiente texto, versículo 15. Pero ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Básicamente usted lo puede revisar este concepto, lo va a encontrar en Gálatas 3:23, Gálatas 4:4, Gálatas 4:5 y 4:21, que fue el primero de los textos que utilizó aquí el pastor. El upon nomos significa en griego estar sujeto a la ley. Estar bajo la ley básicamente implica que la persona en toda su ética, en todo su desenvolvimiento social, está pendiente de esos aspectos. Pero aquí vale la pena que nosotros tracemos algunos lineamientos históricos para que revisemos el momento en el cual se ventila históricamente este aspecto y veamos algunas fechas y algunos documentos que estarán tocando este aspecto crítico. Por ejemplo, el Concilio de Jerusalén, que ocurre aproximadamente entre los años 45 y 50 en Jerusalén, y aborda esta temática que señaló el pastor Eric del Valle. Veamos que Romanos prácticamente es escrito después del Concilio de Jerusalén. Entre los años, lo ubican expertos, entre los años 53 y 58, y la epístola a los Gálatas, algunos establecen una fecha bastante amplia, entre los años 50 y 60 surge, pero todas ellas posteriores aquí al Concilio de Jerusalén. Pero en el Concilio de Jerusalén, que fue el concilio único que nosotros reconocemos, en el cual está descrito en Hechos capítulo 15, búsquelo por favor, libro de los Hechos. Llegue usted al final del Nuevo Testamento, ve el libro de Mateo, está Marcos, está Lucas, Juan, inmediatamente viene el libro de Hechos, en el capítulo 15, usted abra su Biblia en Hechos el capítulo 15, y entonces usted verá que allí se estaba planteando un problema, y este problema que estaba en la mente de la iglesia cristiana primitiva, casi que en la atmósfera, podríamos decir así, era lo que estaba embargando de preocupación a algunas personas que tenían una procedencia judía y que estaban tratando de imponer una visión. Y cuando abre su Biblia dice lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, se estaba planteando en síntesis lo siguiente: no que no se aceptara el cristianismo, no, que primero se transformaran en judíos a través de la circuncisión para luego ser cristianos. Y ese era la vía que nosotros encontramos que se había planteado allí. Y entiéndalo bien, esto era un problema complejo para ellos. ¿Por qué? Jesús había sido judío, los primeros apóstoles eran judíos, muchos de los primeros creyentes en la iglesia cristiana eran judíos, y era algo así como cómo poder manejarnos ahora en el mundo cristiano, en esta nueva era posterior a la ministerio, sacrificio expiatorio del Señor en la cruz, creación de la iglesia cristiana primitiva. Tenemos que desconectarnos por completo del mundo cristiano, del mundo judío precristiano, o qué es lo que debemos hacer. Esa tensión era lo que nosotros encontramos que estaba luchando allí y que estaba trayendo este tipo de problema, porque algunos hoy en día se plantearán: ¿por qué este problema? Porque hoy no tenemos este problema. Y es lógico, hoy nosotros no tenemos este problema, pero estamos describiéndole a usted históricamente el punto para que usted entienda qué es lo que significa para ellos este lineamiento vocabular de estar bajo esto o estar bajo lo otro. Y a menos que usted tenga el entorno histórico
nosotros no podemos tener el clic inmediato como para decir, ese era el problema. Porque nosotros hoy no tenemos esa misma perspectiva. La podemos tener bajo otro aspecto, y es que cuando alguien acepta unas normativas de una confesión religiosa, de pronto ahora al conocer la verdad, por ejemplo, del Evangelio, e ingresa en la fe, por ejemplo, adventista, alguno puede llegar a decir, pero no hay que practicar esto, no hay que practicar aquello, no hay que practicar lo otro. ¿Por qué? Porque antes estaba bajo una concepción religiosa diferente y ahora bajo la hermenéutica, la normativa bíblica, la visión de Antiguo y Nuevo Testamento de esta nueva confesión, usted está diciendo, yo ya no estoy bajo esto, ahora estoy bajo esto. Y ese es el sentido. Permítame ser incisivo, pero conciso en lo que voy a decir. La expresión bajo la ley aparece en el libro de Gálatas. Sin embargo, el propio Pablo, muy sabiamente, guiado por el Espíritu Santo, nos explica la función de la ley y la armoniza con Cristo Jesús. Así que voy a leer lo siguiente. En Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. Y si se fija, más abajo en el versículo 22 dice, pero la Escritura encerró todo bajo el pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe de Jesucristo. Y es este Jesucristo nuestro Señor, quien nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para invalidar, sino para cumplirlo. Así que la ley era la que nos iba a llevar a entender y a ver que necesitamos un Salvador. Pero el Salvador cuando llega nos dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, para que nosotros entendamos cuál es el camino que hay que seguir. Gracias por estar con nosotros. Estamos en 3ABN Latino, estamos en el programa Respuestas Bíblicas. Usted ha generado esta pregunta, estamos respondiéndolas y ahora queremos decirles a nuestros amigos que si esto ha generado alguna otra inquietud, puede escribirnos y puede enviar sus preguntas por correo electrónico a rb@3abnlatino.org. O puede escribirlos y enviarlo por correo a 3ABN Latino, CO Respuestas Bíblicas, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, el código postal 62896, o también llamar al número telefónico 618-627-7021, 1-800-752-3226. Pero volvamos ahora al punto que estábamos discutiendo. Es importante este aspecto. Y yo le recomendaría que entienda algo, estimado televidente. Nosotros debemos entender que hay una ley a la cual está haciendo referencia el doctor Del Valle, y a veces el término ley tiene una configuración lingüística tan amplia dentro del contexto semántico bíblico que vale la pena ir determinando algunos aspectos. En primer lugar, que es un vocablo extremadamente global dentro de la visión judía, es muy abarcante. Ley es prácticamente todo el Antiguo Testamento. Ley puede ser el Pentateuco. Básicamente la ley y los profetas está refiriéndose a la Torá y el resto del Antiguo Testamento. Y todas las veces que aparece eso, era una manera sucinta, sumaria, rápida, breve, de poder abarcarlo todo, como nosotros lo vemos en algunas de las expresiones del Señor Jesús. Más, Torá era la palabra del rabino, Torá era la palabra de Dios, Torá era la palabra de aquel que era un maestro de las Escrituras. Pero por favor, vuelva ahora al punto de Hechos, el capítulo 15, y vamos a leerlo un poquito más,
porque es importante que usted vea cómo se va articulando la problemática que da lugar al interrogante. Habíamos llegado a señalar el punto de que algunos enseñaban a los hermanos que debieran circuncidarse conforme al rito de Moisés. Y esto llevó, vean ustedes el versículo 2, a una discusión, contienda entre Bernabé y el apóstol Pablo. Y Pablo y Bernabé consultaron a Jerusalén, que era la sede en ese entonces del mundo cristiano, y los apóstoles y los ancianos, y vea definidamente los artículos masculinos que los caracterizan al margen de la observación, ¿no es cierto? Y esto es muy importante, especialmente para algunas tendencias que nosotros encontramos en algunos lugares. Es decir, la iglesia cristiana primitiva estaba dirigida por ancianos y apóstoles dentro del concilio de Jerusalén. Versículo 3 dice, y ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, dice versículo 4. Y los apóstoles o los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Pero, versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, eran, entiendan este aspecto ahora, estos eran los que estaban bajo, pero habían llegado pero todavía estaban bajo lo otro, pero no bajo lo nuevo. Siguen ese aspecto y están aquí. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Está todo bien, estamos felices, están diciendo, pero no todo está bien. Tenemos ahora que hacer este aspecto, es decir, tienen que pasar primero por toda la ritualidad judía para que nosotros los aceptemos dentro de la iglesia cristiana. Y ahora, dice el versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y el versículo 7 dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Pedro está recordando algunas posturas que había tenido y algunas tensiones que él había mismo tenido. Pero dice versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Es decir, ahora el apóstol está reconociendo, tenemos un bien común, y ese bien común es el Dios de los cielos, es el Espíritu Santo. Y dice ahora versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud, dice versículo 12, cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por ellos de entre los gentiles. Y cuando callaron, dice versículo 13, Jacobo, es decir, Santiago, va a decir alguna versión, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y aparentemente era la voz del chairman, del que dirigía allí la sesión. Y dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, este es un reconocimiento que surge de un corazón judío cristiano que está diciendo el Señor está actuando en medio de ellos. Y ahora dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y cita la Escritura. Después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Es decir, el mismo Jacobo está viendo
un cumplimiento profético dentro de lo que está acaeciendo delante de sus ojos, para que el resto de los hombres, dice versículo 22, busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Y entonces ahora llega la conclusión, llega el momento en el cual aparece el por lo cual, el por lo tanto. Por lo cual, dice él, yo juzgo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que, y ojo, ahora viene un aspecto, es decir, está bien, están bajo una nueva visión, están ahora dentro de la comunión, pero entonces le dice, sino que les escriba que se aparte de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y observe un detalle más, que a veces algunos de los teólogos contemporáneos olvidan mencionar. Versículo 21, porque Moisés, de los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído. Y la versión de mi buen amigo que falleció, Eugene Naida, 1960, dice día de reposo, pero el original dice sábado. Tiene quien le predique todos los sábados. Esto está diciendo algo. Concilio de Jerusalén establece que el sábado está vigente, que el sábado es el día de reposo, que el sábado no está en duda, que el sábado no es parte de la discusión, que la discusión tiene que ver con lo que llamaríamos nosotros la ley ceremonial, y bajo esa ley ya ha cesado. La ley ceremonial caracterizaba al judaísmo, ahora estaban en el cristianismo. El Concilio de Jerusalén encontramos que hay evidencia autoritaria sobre abandono de ídolos, la vigencia de los mandamientos del Señor, entre ellos adulterio, fornicación. Está vigente el tipo de alimento, las leyes alimenticias están vigentes. Nosotros tenemos que ser cuidadosos porque somos templo del Espíritu Santo y no debemos invadir al templo del Señor con aquello que no es del Señor. Y definitivamente detectamos que el sábado está vigente porque dice él, Santiago, Moisés, aunque nosotros no seamos lo que hablamos, él tiene quien les predique todos los días del sábado en la iglesia. El sábado está vigente. Lo que sucedió en aquel entonces con la expresión bajo la ley debe ser entendida de manera clara hoy en día. Se refería a la ley ceremonial. Pablo, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, nos está diciendo que no le puedes imponer ritos ceremoniales a los gentiles. Se sabe que son los gentiles porque en el versículo número 3 y en el versículo número 7 se está mencionando, y a lo largo de toda la epístola se está maravillando de la conversión de ellos. Así que quizás aclaremos aquí que gentiles no significa que eran amables. Gentiles significan paganos convertidos al cristianismo, o sea, que no eran semitas, que no eran hebreos, que no pertenecían al pueblo de Israel. Estos gentiles no podían recibir esa señal que había sido dada a los judíos como forma de un pacto de identidad con Dios anteriormente, porque en los gentiles no tiene sentido esa señal. Si se pone esa señal o se exige esa señal, entonces esa señal va a competir con Cristo Jesús. Y lo que Pablo quiere dejar claro es que nada puede competir con Cristo Jesús, porque en Cristo está la salvación. Bien, tenemos aquí ahora una pregunta, creo que está aclarado el punto para Eduardo, que es estar bajo la ley, que es estar bajo esta nueva perspectiva. Definitivamente, gracias por ayudarnos en este punto, pero el interrogante que tengo aquí ahora es, tengo una pregunta persistente, que es estar llenos del Espíritu Santo. Y hay algunas personas que se imaginan
que quizás llenos del Espíritu Santo es como si fuéramos envases que recibimos el Espíritu como si fuera una solución que llena, media, algo, etcétera, algún tipo de nivel. ¿Qué es estar llenos del Espíritu Santo? Cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 4, si usted se fija, en el versículo 8, está la expresión, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos de Israel, y da todo un sermón explicando el Evangelio y lo que había acontecido. ¿Quiere decir que antes Pablo no tenía el Espíritu Santo? Claro, eso no puede ser, sino que ahora el Espíritu Santo, de forma más especial todavía, le da sabiduría y le da palabras para explicar el Evangelio en ese momento tan importante, donde Pablo se encuentra frente al Sanedrín, el Sanedrín que había sido el que había condenado a muerte a Jesús. Ahora el Espíritu Santo lo refuerza con más poder, con más sabiduría y con las palabras para articular correctamente lo que Dios quiere que se mencione en esa ocasión en específico. El Espíritu Santo, por lo tanto, toma a Pablo de forma mucho más amplia, de forma mucho más intensa. El Espíritu Santo, vamos a decirlo de esta manera, el Espíritu Santo cae en Pablo, se llena en Pablo y lo usa como un instrumento suyo de manera muy particular. La expresión llenos del Espíritu Santo, como bien dice el doctor y pastor Eric del Valle, aparece varias veces en las Sagradas Escrituras. Y generalmente usted va a poder encontrar que en las veces en las que aparece, esta expresión es indicativa de que algo importante ha de ocurrir dentro de la comunidad de fe, o algún anuncio profético, o algún hecho extraordinario que se va a realizar, alguna transformación en la vida de los personajes hacia la excelencia cristiana. Y vamos a poner algunos elementos, es decir, como le dijimos al principio, tome ahora lápiz y papel, escriba lo siguiente, Miqueas 3:8. Dice allí lo siguiente, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, es lo mismo, es el Espíritu del Señor, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Es decir, aquí nosotros nos encontramos con que el profeta está tomando esta iniciativa movido por el Espíritu del Señor para denunciar una irregularidad que está guiando al pueblo a la apostasía en un momento crítico en la historia pasada del pueblo de Israel. Cuando ahora usted torna a las páginas del Nuevo Testamento, encuentra en Lucas 1, versículo 15, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y esta es una prefiguración antitípica de lo que sería el ministerio del precursor del Señor Jesús y también del Señor Jesús, porque las características están dentro prácticamente de ese nivel. Vean ustedes el versículo 67 del capítulo 1, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y vean el resultado que señalábamos al principio, y profetizó diciendo, capítulo 4, versículo 1, lo que anticipábamos antes. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, dice el texto, por el Espíritu al desierto. Lo que señaló el pastor, capítulo 2 de Hechos, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Es decir, cada vez que usted asocia
la presencia del Espíritu Santo y que es recepcionada por profetas, por apóstoles, por dirigentes eclesiásticos, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, vamos a encontrar grandes hechos que están ocurriendo y acaeciendo. Pastor. También tenemos que aclarar que hay cosas que no acontecen. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, pero él no hizo milagros. Dios lo llenó del Espíritu Santo para que tuviera la sabiduría necesaria y pudiera articular con poder lo que era el propósito de Dios para su vida y así poder convertir a las personas y prepararlas para el Mesías que había de venir. Algunos piensan que estar lleno del Espíritu Santo es indicación inmediata de que vas a tener capacidad de hacer cosas milagrosas en la vida de los demás. Y no, el Espíritu Santo, cuando se usa la expresión llenos del Espíritu Santo, es que hay un aumento en tu capacidad de sabiduría y de poder articular el propósito de Dios para esa persona. Y es correcto lo que dice el pastor Eric del Valle. Hay un artículo de fe de una confesión evangélica, es el artículo de fe número 8, en el cual dice que cuando se recibe el Espíritu Santo hay una manifestación inicial de hablar en otras lenguas. Cuando nosotros encontramos que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, no habló en lenguas. Nosotros encontramos que Ana, la profetisa, fue llena del Espíritu Santo, no habló en lenguas. Encontramos que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, no habló en lenguas. Encontramos que Juan fue lleno del Espíritu Santo, no habló en lenguas. Y nosotros encontramos que sobre todas las cosas, nuestro máximo adalid en la vida cristiana, el Señor Jesucristo, dice aquí, fue lleno del Espíritu Santo y no lo encontramos hablando en lenguas. Entonces el punto es, ¿qué es lo que significa esto de estar llenos del Espíritu Santo? Cuando nosotros vamos a Gálatas, nosotros vamos a encontrarnos con que allí está posiblemente el mayor desafío y la mayor lucha que nosotros tenemos dentro de la vida cristiana. Porque ahí aparece cuál es el fruto del Espíritu. Es decir, una vez que se ha recibido el Espíritu, que está el Espíritu dentro de la persona, el punto crítico aquí, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Y le voy a pedir al pastor doctor que lea en Gálatas el capítulo 5, el versículo 19, y vamos a leer los versículos 19, 20 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya previne antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, aquí usted ve lo siguiente: si está manifestándose este aspecto, lea el encabezamiento de esta sección. Estas no son las obras del Espíritu, son el fruto de la carne, no del Espíritu. Inmediatamente ahora el versículo 22 en adelante dice, más el fruto del Espíritu es. ¿Cuál? Dice en singular, mas el fruto del Espíritu es, y este singular acapara todo: amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y los malos deseos. Este es un singular de los múltiples que encontramos. Es como si fuera un fruto, que después que usted lo abre, tiene gajos en su interior, pero están unidos en un solo fruto. El fruto del Espíritu es uno. Y esto significa algo, porque esta es la singularidad, que desposeído de cualquiera de los elementos, no es fruto del Espíritu. Ese es el elemento. Es decir, cuando usted comienza a analizarlo uno por uno, si usted no tiene esos elementos
es que no es fruto del Espíritu. Vean cuáles son: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Estas son las características. ¿No es esta un gran desafío para poder transmitir a nuestros hermanos en la fe? Cuando dice que no hay ley, es que la ley te señala las faltas, pero cuando practicas estas virtudes no estás practicando faltas. Por eso es que la expresión es tan concisa y tan precisa, de tal manera que nosotros hoy podemos apreciarla también como corresponde. De verdad que el tener el Espíritu representa el poder realmente andar con Jesús. Vamos ahora a analizar la siguiente pregunta. Tenemos una siguiente pregunta. La pregunta siguiente es la pregunta 7 dentro de nuestro esquema, especialmente por el tiempo que nos queda. Okay. Y básicamente dice lo siguiente: ¿los ángeles caídos son considerados en el plan de la salvación, sí o no? El plan de salvación ¿es solo para los seres humanos pecadores? 1000 gracias por su respuesta. No tengo cambio, así que agradezco el 1000 entero y lo tomo, ¿no es cierto? Pero ¿qué podemos decir aquí de los ángeles caídos? ¿Hay ángeles caídos? Hay ángeles caídos y hemos estudiado al respecto sobre ello. Está claro que en Apocalipsis capítulo 12, comenzando en el versículo 7 al 9, aparecen los ángeles caídos. Satanás los precede y una tercera parte de los ángeles del cielo también cayeron precisamente a influir malsanamente aquí en la tierra. Sin embargo, no hay ni un solo texto en las Sagradas Escrituras que nos demuestre que Dios vino a salvar a los ángeles caídos. Ni un solo texto. Por ahí vamos a comenzar. Y de hecho, cuando nosotros hablamos aquí de los ángeles, estamos hablando de un plan diferente. El Señor vino a rescatar a una humanidad caída, pero hay ángeles leales que no forman parte de esa caída porque no han caído. Es decir, son aquellos que son emisarios del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Son los ángeles de la Anunciación, son los ángeles que vinieron a hablar, o es el ángel que vino a hablar con Daniel, que le transmitieron la paz y la esperanza que necesitó en un determinado momento. Son aquellos que dictaron y ayudaron en los momentos proféticos de Daniel. Son los ángeles que se presentaron con Jacob en medio de un proceso de lucha. Es el ángel del Señor, que muchas veces en el Antiguo Testamento es el Señor mismo, y tenemos que tener cuidado en aquellos aspectos. Es aquel que el mismo Juan llegó a confundir en la visión apocalíptica, en Apocalipsis el capítulo 19, y que se inclinó para adorarlo, porque lo confundió con el Señor. Y nosotros encontramos que el ángel le dijo bien claramente: no te inclines, yo solamente soy un ángel, adora a Dios. Y el ángel instruyó a Juan, y Juan lo pone humildemente, reconoce definitivamente la calidad del ángel. El ángel no se ve atraído hacia su persona, cosa que nosotros encontramos en la disputa de Jesús con Satanás, ¿no es cierto? Le dijo: te doy todo esto si postrado me adorares. Pero cuando nosotros vemos cuál es el espíritu de un ángel caído, del espíritu de alguien que no es un ángel caído, el ángel que no ha caído está indicando que toda la gloria, que todo el honor, que toda la adoración la debemos rendir al Señor. Así es, amigos que nos escuchan. Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir y a darle la gloria al Padre.
pero Satanás con sus ángeles buscan su propia gloria, y de ahí que llevan a las personas a practicar idolatría, que no es necesaria y que es condenada por la Biblia. Quiero decirles también que, según las Sagradas Escrituras, el plan de la gracia, el plan de la salvación es para los hombres, no para los ángeles caídos. Los ángeles caídos reconocen que ellos no tienen otra oportunidad ya, porque ellos han abusado de la misericordia de Dios. De hecho, cuando estaban aquí en la tierra, cuando vamos a Mateo capítulo 8, versículo 29, uno de los ángeles caídos le dice: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ellos reconocen la autoridad de Jesús, ellos reconocen el potencial que tiene Cristo para vencerlos. Así que ellos estaban en una manada de cerdos porque Jesús le dio permiso. Ellos pidieron permiso a Jesús. Le pidieron permiso para poder entrar a una manada de cerdos, pero antes de pedirle permiso, ellos reconocieron que en algún momento van a ser atormentados, van a ser eliminados, porque no tienen una segunda oportunidad. Este es el caso, amigos, de los endemoniados gadarenos, es el caso al cual estaba haciendo referencia el pastor y doctor Eric del Valle. Pero por favor, abra su Biblia en Judas, la epístola de Judas. Llegue a Apocalipsis y definitivamente antes de Apocalipsis está Judas, y allí en el versículo 6 dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ángeles que no guardaron su dignidad. Estimados amigos y amables televidentes, nuestra vida cristiana es una vida de dignidad cuando aceptamos al Señor, y debemos guardar nuestra dignidad. Guardar significa no ubicarla en algún lugar secreto, sino exhibirla en nuestro carácter y reflejarla en nuestro ser. Practicarla definitivamente como la ley del Señor. Ellos no lo guardaron. Guardemos la fe del Señor, vivamos nuestra vida de fe siempre, y el Señor nos lo recompensará.